Hola queridos compañeros, hoy les vengo a explicar el tema de las literaturas prehispánicas y para ello tengo a dos amiguitos que les presentarán los temas, ya que lamentablemente no soy nada fotogénico. Bueno, estas dos personitas son el náhuatl y el maya, que les explicarán el tema a fondo. Nos vemos al final para que les dé mi opinión sobre las dos lecturas. Adiós. Ahora vamos con la poesía religiosa. En los pueblos aztecas, el sentimiento religioso intervenía en todos los aspectos del individuo, desde que nacía hasta que los sacerdotes quemaron sus cuerpos y enterraban sus cenizas. Una gran representación artística u obra de arte de ellos era la celebración de los dioses como Huitzilopochtli, sus dioses celestiales y Acuelticue, una gran representación de arte. Ahora vamos con la poesía. La mayoría de los cantos aztecas eran expresiones colectivas, también las representaciones personales, donde el poeta canta sus propios afectos e ideas. Los poetas expresaban sus sentimientos más íntimos, eso era una motivación para los poetas de todos los tiempos. También se enfocaban en la belleza de las pinturas. También hay que destacar las imágenes y las metáforas que son la respuesta al espíritu indígena de naturaleza plástica. Poesía dramática. En otras culturas, el sentimiento religioso fue el que creó el espectáculo con una mezcla de música y canto. Se trata de una manifestación colectiva por y para el pueblo. Uno de los grandiosos espectáculos era la fiesta de... Lamento, no puedo pronunciar el nombre. O el desollamiento de hombres. Otra de las rudimentarias obras teatrales era la celebración de Xochiquetzali, la diosa de las rosas. Ahora, la prosa. El cultivo de la prosa era, como en la mayoría, parte de la literatura de los náhuatl y posteriormente de la poesía. Los restos de prosas diferentes se hallan en los... No puedo pronunciar el nombre. Y los anales. Por último, la prosa histórica. Es muy evidente, pero este tipo de literatura era de importancia superior a otras producciones indígenas. Lo más atractivo de este tema son las memorias de indígenas que dejaron lo que significa para ellos la conquista. Hola, yo soy el Maya y les vengo a hablar de la literatura maya.
En los tiempos de la conquista española, los mayas ocupaban el área que corresponde a las entidades de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Durante el periodo clásico, 4 civilizaciones tuvieron contacto con la cultura maya. La mayor parte de los textos mayas que se conservan son religiosos, proféticos e históricos. Ahora vamos con Popol Vuh. Un libro del consejo, un documento conservado por tradición oral hasta que poco después de la conquista un indio quiché cuya identidad es desconocida lo escribió en su lengua con caracteres latinos. Posteriormente se han hecho varias versiones de la traducción del padre Jiménez, la de Ordóñez y Aquiar. El Popol Vuh contiene datos históricos, tradiciones mitológicas, fábulas, desarrollo de las tribus de las civilizaciones mayas. Libros de Chilam Balam. Los libros de Balam forman una de las secciones más importantes de las literaturas indígenas americanas. El más conocido de estos es el de Chumajel, traducido al español por Antonio Mendiz Bolio en 1930 y al inglés por Royce en 1933. Anales de los Hatchil. Este documento, escrito en la lengua cachiquel, fue encontrado por el investigador Gabarrete en 1844 en el archivo del convento de San Francisco. En 1855, en sus primeros viajes a esta ciudad, hizo una primera traducción al francés, el abate Bracheur de Bourbourg, y en su poder quedó el original, Teatro Indígena Rabinal H. de la cultura maya quinche, que abarcó una parte del sur de México y los países vecinos de Centroamérica, ha quedado entre muchos de su adelanto de una única obra dramática. Se sabe que había lugares especiales donde se llevaba mímica, que aún después de la conquista se seguían practicando espectáculos especialmente de carácter cómico acompañados de música. Bueno, y ahora llegamos a la parte final donde los hablo de los textos que voy a tener que analizar, o sea, cada fragmento o punto, como yo le digo, le voy a dar mi propio sentido, o sea, o lo que yo pienso que es el autor. Como primer caso tenemos a una lectura que por su nombre me llamó la atención. Yo considero en el primer renglón, que se los voy a leer aquí, perdón, se vio. En el primer renglón habla de que cuando sigas tu camino, no vayas viendo de un lado a otro y sin que podrás sino que podrás atención. O sea, yo le doy a entender de que el autor en ese momento se dio a entender, valga la redundancia, que tu camino es como tu vida, entre comillas, o sea, tu camino, el cual tú tienes que seguirlo, tienes un camino recto y tienes que ir mirando de un lado a otro, que no tienes que ir viendo de un lado a otro. O sea, está lleno de trampas, pero tú las tienes que ignorar. Tienes que seguir esa línea recta, la cual te va a impedir en que caigas. El segundo es, no irás dando palmadas, no irás haciendo zigzag en el camino. Yo doy a entender que para eso tienes que ir recto, tienes que ir concentrado, sin distraerte, sin llamar mucho la atención, es lo que yo comprendo. El siguiente punto habla de no irás agarrando del cuello a otro, no irás agarrando a otro por la mano. O sea, no, como típico compa que lo llevas del cuello y de la mano algunos. No vas a involucrar a los demás en tu camino. Ellos tienen el suyo aparte y no los tienes que involucrar. Es lo que pienso que se da a entender. Tú sigue tu camino y no te metas ni en los demás y no metas en el tuyo a los demás. Es lo que pienso yo. El siguiente es, no irás agitando el cuello de un lado a otro. Yo no lo entendí muy bien, pero pienso que simplemente tienes que ir concentrado, sin distraerte, sin andar, por así decirlo, procrastinando. Luego el último punto dice,
no irás diciendo bufadas, no mirarás con detención a la cara de las personas, no pasarás entre las personas, no te irás a colocar delante de ellas a no ser que sea mandado. En la parte de mandado no lo comprendí mucho a qué se refería, pero en sí me voy entendiendo que no tienes que meterte en el camino de los demás, sigue tu camino y ya, no tienes que ni llamarles la atención, no tienes que insultarlos, tú sigue con el tuyo y no te involucres y sigue caminando, es lo que yo pienso. Llega hasta acá la amargura y el dolor de los que viven en el interior del que da vida. Haya llanto entre águilas y tigres, todos pereceremos, no quedará ninguno. Yo les doy a entender que mientras tú estés vivo, tú vas a llevar en tu corazón a las personas que amas. Poco a poco te vas a ir acercando a ese lugar en el cual vas a perecer. Y luego que aquellos llantos entre águilas y tigres, creo que da a entender de que ni eso te va a impedir llegar a ese lugar. El siguiente dice: meditadlo, oh príncipes del Huetzotzinco, perdón, no sé pronunciar. Aunque fuera de jade, aunque fuera de oro, también habrá de ir a donde están los descarnados. También habrá de ir a la región del misterio. Todos pereceremos, no quedará ninguno. Yo pienso que en ese último punto, yo pienso que da a entender de que aunque tú fueras muy valioso, aunque tú fueras considerado muy importante, vas a perecer igual que todos los demás. No tienes una condena diferente por ser de la alta huesto. Tú irás, y cuando dice a los descarnados, o sea, a los muertos, cuando también nos dice del misterio, yo tengo pensado que es un cementerio porque está lleno de misterio. Y eso es mi punto de vista. Bueno, hasta aquí estará el video, chicos. Espero que les haya gustado. Un saludo muy grande a la profesora Jenny González López. Mucho gusto, un cariño de parte mía, un abrazo de parte mía. Soy un fey al Dante. Y ahora, sin más que decir, gracias.